Estoy grabando. Bien. Muy buenos días, licenciado Alex Solari. Muy agradecida con usted por haberme aceptado la realización de la entrevista. La entrevista es para terminar un proyecto sobre la vinculación, reactivación de la educación con criterio técnico, pedagógico durante la etapa pandémica. ¿Qué tenemos? Entre las primeras preguntas dice lo siguiente: que esta entrevista se plantea en bajo del proyecto de vinculación de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, UTEC, denominado Reactivación de la Educación, Criterio Técnico Pedagógico durante la etapa pandémica COVID 2019-2021. Agradecemos a usted responda a las siguientes interrogantes. Primera, indique, según su criterio, de qué manera considera que la pandemia del COVID-19 ha afectado a la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes durante el confinamiento. Bueno, muy buenos días, señorita. Con relación a esta pregunta. No escucho mucho. No escucha mucho. Ahí sí está Ahí escuchando. sí. Bien, buenos días. Entonces, hablamos de la primera pregunta en donde se establece que el enfoque pedagógico no es el mismo y que aparte de eso, en un 50% de la pedagogía en cuanto al magisterio ha perdido su fuerza, no por el docente, sino más por el ímpetu de los estudiantes y padres de familia que están aportando muy poco en el esfuerzo que dan hacia este sinnúmero de elementos a través del trabajo virtual, puede ser a través del Zoom, a través del WhatsApp. Entonces, en la realidad, este problema es latente en todo el país. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta, la pregunta número 2. Las medidas tomadas por el gobierno nacional y local, el COE, han sido las correctas para salvaguardar la comunidad, la continuidad en la educación de los estudiantes. Por favor, mencione ejemplos. Ya, sí, porque con la capacidad del COVID tendríamos más de un 20% de la población afectada y fallecida. O sea que si nosotros estuviéramos dentro de las instituciones educativas, el maestro o los estudiantes serían transmisores de ese virus y sin tener el esfuerzo y los refuerzos necesarios para podernos proteger, uno de ellos contagiaría y si no hay el elemento de poder verificar que lo tiene, todo un grado y toda una institución estaría afectada por el virus. Muchas gracias por su respuesta. La tercera pregunta dice lo siguiente: indique qué medidas ha podido implementar usted dentro de las actividades de enseñanza-aprendizaje virtual en casa en beneficio de los estudiantes. Bueno, como docente, sobre todo maestro normalista, siempre uno busca las mejores acciones para llegar a cada uno de los estudiantes, buscando las estrategias individualizadas, ¿verdad? Entre ellos pueden ser papelote, los videos y otros resaltando con mayor inquietud. Y sobre todo tener lo que llamamos la paciencia, porque tenemos el inconveniente de que un problema latente, el Internet en muchos lugares no es muy bueno. Niños que están solos, no hay papito que los acompañan, sobre todo los niños de cuarto, quinto, tercero, segundo, necesitan acompañamiento. Entonces, ese sería uno de los problemas latentes, ¿no? Para que no se esté dando positivamente. Muchas gracias por su respuesta. La pregunta 4. ¿Qué tipo de charlas, talleres, cursos considera que las instituciones gubernamentales
y educativas deberían proporcionar para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, llegar primero que la pandemia no es que ha llegado ni a salvar la educación, no calmó la ansiedad educativa en el país, porque en el Ecuador el gobierno como Estado no aporta realmente las necesidades calaminosas que pasan muchas instituciones en cuanto a infraestructura, en cuanto a que los maestros estén totalmente preparados con charlas. Y un punto importante, el maestro tiene más de 15 años que no le generan un centavo de aumento, sobre todo maestros fiscales, ¿no? Entonces, lo más importante es cubrir las partes del trabajo. Entonces, un seminario no es tampoco un seminario no cubre la expectativa de un docente. ¿Por qué? Un ejemplo, en mi posición yo trabajo en una escuela en la que faltan docentes y yo estaba cubriendo 3 docentes a la vez. Imagínense la recarga horaria que está hacia el docente. Debe ser máximo 35 horas, pero cubría a 2 docentes más. Gracias, ya llegó un maestro más. Entonces, tengo una carga horaria un poquito elevada. Entonces, no hay esa probabilidad de una mejor actitud. Muchas gracias por su respuesta. Según su criterio, indique de qué manera ha afectado en el presupuesto familiar el implementar la educación virtual en casa. Bueno, esto ha afectado muchísimo. Quien vaya a decir, sobre todo autoridad, que no ha afectado, estamos, ¿por qué? Porque la gente no estaba preparada para esto. Y en muchos hogares hay 2, 3 y más niños. Entonces, en un hogar tal vez existan 2 teléfonos, por mucho 3. Y si existen 3 niños, ellos van a tener que utilizar ese implemento. Pero la necesidad de trabajar, el padre lo necesita, la madre lo necesita. Se ven los casos en que los niños se están turnando para recibir las clases virtuales. Un día uno, otro día otro, o separados por hora, pero las instituciones en ese punto no pueden darle la oportunidad de ver que se repartan por hora, porque no es el mismo horario para muchos estudiantes. Entonces tiene que ser un mismo horario rígido. Entonces lamentablemente ha afectado hasta en la comida, en la papa. Si pago internet, que yo no utilizaba internet, estoy eliminando un pedacito de carne, unos panes menos. Entonces es latente que se ha afectado más del 50% en el bolsillo de los ecuatorianos. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta manifiesta lo siguiente. Vamos a ver aquí. Entre las diferentes herramientas virtuales, ¿cree usted que el uso de la aplicación de WhatsApp es el adecuado para el aprendizaje y la comunicación de los estudiantes? Bueno, el WhatsApp sí ha reforzado en muchos estudiantes, pero ¿en qué sentido? Por la capacidad de los más baratos, ya que los niños pueden a través del WhatsApp recibir las tareas, ¿verdad? Pero recibir una pedagogía real, no porque no tiene la actitud presencial con el maestro. En tanto que un maestro que a través de esta página del Zoom, del Team u otro, puede por lo menos cubrir esas necesidades, que no es lo mismo que estar presencialmente en la clase, ¿no? Pero WhatsApp ha cubierto lo que es enviar deberes, recibir deberes y el niño esté allí, ¿no? Pero que el niño tenga un conocimiento más profundo es difícil eso. Muchísimas gracias por su respuesta. Seguimos. ¿Considera que las instituciones educativas están en condiciones de cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno para el retorno a clase? Yo pongo un ejemplo claro. Si hay 10 escuelas fiscales, hablamos de fiscales, 10 escuelas, 9 escuelas y media no están preparadas. ¿Por qué? Porque el gobierno a través de este y el anterior gobierno han eliminado a los guardianes de la escuela.
le han quitado a los conserjes de la escuela lo que es la función de ellos. Ellos tenían que asear los salones de clase, ahora ya no cumplen esa función. Ahora cumplen solamente el estar parado en la puerta. Entonces, ¿a quién le van a dar ese? Le van a dar a los maestros. O sea, los maestros nos estamos convirtiendo, como decimos, cuando el maestro aprende y se forma en la escuela rural, en el campo. Cuando uno va a una escuela unidocente y se convierte en maestro, doctor, abogado, conserje, todo Muchas eso. Eso lo verdad. dice. Pero qué lindo, ¿no? Dice forma el maestro. Pero no es la función, porque estar a cargo de 6 grados más es Ese difícil. por vocación, por amor. Exactamente. Aunque ya se ha tomado esa palabra vocación, muy difícil, porque dice la vocación no engorda el bolsillo, no engorda el estómago, ¿no? Porque con los sueldos de 15 años atrás que no lo han aumentado los maestros y ni siquiera lo ubican como docente público, no saben dónde ubicarlo, porque son los últimos en tener un sueldo pésimo. Entonces, si hay 200 escuelas fiscales, habrán 190 que tendrán una gran seguridad. Aparte de que tienen que haber implementos de la bioseguridad realmente todos los días. Y eso realmente, si creo que le mandan un alcohol, como vi la vez pasada en la escuela, a ese alcohol le ponen agua. Y no huele, no cubre las necesidades de bioseguridad. Muchas gracias. ¿Considera que su institución donde usted labora está lista para una reintegración de manera presencial? Los maestros estamos listos. Pero como dije en su momento, la institución, directamente como institución, no. La rectora, el personal docente, estamos listos, predispuestos a cumplir con nuestras labores, ¿verdad? Pero los padres de familia van a querer ingresar a los planteles. Niños pequeñitos, niños de estos, preocupados. Los niños que no están con un nivel de preparación porque los papitos no le están dando esa orientación. Los maestros le dan. Pero, ¿qué va a necesitar el niño al llegar a la escuela? Él quiere abrazar a su amigo, quiere darle la mano y va a estar el contacto. Entonces, las instituciones no están todavía preparadas. Pero si llegase a ver las vacunas realmente o entregarle a los docentes, a las instituciones, los implementos de bioseguridad completos, podría darse. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a la última pregunta. ¿Cree usted que al retornar a clases presenciales, pese a las normas de bioseguridad que se apliquen, existirá contaminación y propagación de COVID-19 para las niñas, niños y adolescentes, así como para madres, padres, familias y docentes? Hace un momento, en la última parte, estuvo parte esa respuesta, ¿no? Porque el niño quiere ir a la escuela, el niño se siente estresado en su casa porque está encerrado entre 4 paredes y al ir a la escuela, él va a jugar, correr, saltar, va a jugar con el niño, va a ver el contacto, aunque no lo... Y, no van a, y van a decir, pero está el maestro, o sea, el maestro tendrá que ser un policía más. Entonces, no es así. Entonces, el niño va a tener contacto y si hay algún niño que no tiene ninguna prueba hecha, que no sabemos si esto, hay niños que vayan contaminados o no, o un docente que tampoco sepa, va a haber la probabilidad de que sea peor que antes. Y va a haber contacto porque del niño al maestro, del maestro al niño, del niño al padre y una cadena. Listo. Bueno, yo muy agradecida de parte de la UTED y de parte personal por haberme dado un poco de su tiempo para esta entrevista y para mi apoyo en mi aprendizaje también. Muchísimas Igualmente, gracias. pase bien igualmente para ayudarle en cualquier momento. Gracias, gracias. Listo.